Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 24 de septiembre del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual Neuropsicología de los Trastornos del Lenguaje y del Aprendizaje. Hoy estamos llegando a nuestra última clase abierta al público y donde estamos dando el módulo número 5, con el que vamos a hablar acerca de los trastornos del lenguaje. El día viernes se les recuerda al grupo VIP, que son las personas que han solicitado el trámite de sus certificados, que a las 2 de la tarde, hora Colombia, con acceso a grabaciones, tendremos nuestra clase magistral, nuestra masterclass de estrategias, de diseño de estrategias para niños con trastornos del aprendizaje, específicamente en la intervención psicoeducativa de la dislexia. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro marco teórico. Ya vamos a compartir nuestra biblioteca, donde tenemos alojado nuestros materiales. Ya les voy a compartir la pantalla. Donde va a aparecer nuestro tema del día de hoy. Ya con este tema vamos a ir hablando de las dificultades que enfrentan los niños que tienen dificultades para la comunicación y el lenguaje. Recordamos que ya nosotros estamos iniciando nuestras clases. Hemos saludado, hemos dado la introducción, ya nos disponemos a trabajar. Esperamos dejar nuestro chat habilitado para preguntas relacionadas con nuestro tema y donde yo voy a ir contestando sus inquietudes de acuerdo a lo que vayan a estudiar. Por lo tanto, si ustedes ven que yo voy dando respuesta, o quizá no estoy leyendo el comentario, ya yo estoy dando la respuesta que la persona. Hay algo importante que debemos recordar y que lo hemos mencionado tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, y es que el lenguaje es uno de los hitos del desarrollo importantes en el ser humano, porque el lenguaje es el medio por el cual nosotros podemos generar desarrollo cognitivo, emocional, y podemos comunicarnos con el entorno. El lenguaje es lo que permite que el estudiante, que el niño pueda relacionarse y pueda aprender en el contexto donde está. Y cuando un niño tiene dificultades o barreras para poder comunicarse, pues ciertamente estas dificultades podrán colocar en peligro esta capacidad que el niño tiene para aprender y para relacionarse con el entorno, en donde observamos además alteraciones en su comportamiento y en su autoestima, y muchas veces esta frustración por no poderse comunicar. El lenguaje tiene varias vertientes que son habilidades, y estas vertientes son la llamada la receptiva, que es la capacidad de escuchar y de leer. También tenemos la vertiente expresiva, que es la capacidad de hablar y de escribir. Y luego tenemos los componentes del lenguaje, que es el componente fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Y por cierto, esto es lo que nosotros también evaluamos de alguna manera en los niveles de la lectura. El lenguaje receptivo y expresivo, que es el lenguaje oral, tenemos que colocarlo en dos aspectos. Cuando es receptivo,
la persona pues tendrá capacidad de codificar y de poder comprender el lenguaje hablado. Entonces, por eso el niño necesita de un entorno lingüístico rico para desarrollar esas habilidades. Recordemos que en el lenguaje tenemos un periodo prelingüístico y un periodo lingüístico. Ya en el periodo prelingüístico es de 0 a 12 meses de edad. Inclusive ya vemos cómo de 9 a 12 meses aparece el gesto indicativo. Por lo tanto, eso induce a que el niño pueda nombrar de alguna manera y hablar sobre objetos y señalarlos. Y esto inclusive ayuda para que se estimule tanto la memoria como la habilidad comprensiva del niño. Con respecto al lenguaje expresivo, ya es la capacidad que la persona tiene de usar el lenguaje para hablar. Y los niños que desarrollan unas buenas habilidades expresivas están mucho más preparados para comunicar de manera más efectiva necesidades, emociones y pensamientos. Cuando nos referimos a el lenguaje escrito, a través de la lectura y la escritura, estos son procesos, tanto hablar, leer y escribir, son procesos que no son iguales, pero sí están interrelacionados. Los niños con buenas habilidades en el lenguaje oral suelen estar mucho más preparados para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Durante la educación infantil, los niños amplían su vocabulario y comprensión de la gramática a través de conversaciones, canciones y ritmos. Y esto ayudará a desarrollar lo que es la conciencia fonológica, que favorece la adquisición del código escrito. Recordamos que estos términos ayer los explicamos. Cuando nosotros nos referimos a la etapa del desarrollo del lenguaje, lo tenemos que hacer desde una perspectiva tanto estructural como funcional. Y para ello, pues, nos valemos de estas características que vamos a ir observando a lo largo de la vida de ellos. Por ejemplo, de 0 a 6 meses, vamos a encontrar entonces la monosílaba, el balbuceo. Ya para los 12 meses se encuentran palabras intencionales, que serían las primeras palabras, pero no va a producir entonces un vocabulario. Ya para los 20 meses se espera observar en ellos un lenguaje más difuso con algunas frases. Entonces, es importante desarrollar la comprensión de esto, porque fíjense que de los 0 a los 24 meses de edad, vamos a ver una evolución desde el balbuceo, desde la estimulación de ciertas áreas donde lo que es lo visual y el oído empieza a tener un poquito más de conciencia, sobre todo a los 10 meses, donde observamos que tiene conciencia de significado de palabras. Por supuesto, observamos a los 24 meses esta implosión del lenguaje. Por eso se espera que para los 24 o 2 años de edad ya el niño tenga un lenguaje más fluido, con intención de comunicación, donde entiende las instrucciones, donde responde a su nombre, identifica y le da sentido a lo que le rodea. En nuestro material nosotros tenemos unas etapas del lenguaje, que por cierto es el documento de los procesos fonológicos de simplificación de Cubillos y Cerruti. Vamos a verlo para que ustedes observen el material de lectura que nos ayuda, ¿no? Vamos a compartir este material porque aquí recomendable que se pueda establecer, que se pueda conocer estos procesos, ¿no? Por supuesto, yo me voy a ir al cuadro de Cubillos y Cerrillos, donde te dice de manera
muy descriptiva cómo se produce el lenguaje en los niños, cómo es la etapa de desarrollo y adquisición del lenguaje. Veamos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos reflejan etapas y en estas etapas ellos las van a clasificar por edad. Vemos cómo en el desarrollo fonológico de 0 a 1 mes, vamos a observar que van a aparecer actividades innatas del recién nacido. Recuerden que esto es una etapa neonatal. Y van a aparecer los movimientos de la boca. Esto es en la parte fonológica, porque no va a haber ni semántica ni sintáctica de 0 a 1 mes. Pero sí, en la parte pragmática, nosotros observamos, eso es muy importante, presten atención a eso, porque esto, el contacto visual y la sonrisa social, que es el contacto interpersonal, es lo que llamamos la etapa pragmática del lenguaje en el mundo. Fíjense que en esta etapa prelingüística, como lo decimos, de 0 a 12 meses, específicamente de los 2 a los 6 meses de edad, vamos a encontrar el desarrollo fonológico y pragmático. Sobre todo porque aquí vamos a observar producciones indiferenciadas, donde vamos a ver variación en la vocalización del niño. Ya en esa etapa, pues vemos bastante evidente la comunicación pragmática, porque hay una comunicación con el interlocutor que es gratificante, así no hable. Tenemos de 6 a 8 meses donde permanece lo fonológico y lo pragmático. Vemos cómo comienzan los balbuceos de manera repetitiva y hay emisiones como un juego articulatorio de sonido. La captación de patrones de inflexión, sobre todo en lo pragmático, y vemos cómo en la parte de los estímulos que recibe, él responde. Esto sería lo que sería la etapa refleja y juego vocal. En la etapa propioceptiva, auditiva, observamos para los 10 meses de edad cómo va disminuyendo el balbuceo, pero sí vamos a ver una producción más fonética, más estable, con elementos de significación. Esto quiere decir que pasamos de la etapa, fíjense, de desarrollo fonológico y aparece el desarrollo semántico entre 10 y los 11 meses. Aquí va a haber una actividad verbo gestual, quiere decir que va a haber el gesto indicativo que se habla en el neurodesarrollo, una expresión de los primeros significados que el niño le da a lo que está a su alrededor. Por supuesto, lo pragmático se mantiene con el gesto de señalar, las sonrisas, la expresión de dar y extender brazos, utiliza el objetos para alcanzar una meta a nivel social. Cuando estamos en la etapa lingüística, esta inicia a partir de los 12 meses de edad. Entonces vemos en esta etapa lingüística algo bastante interesante, porque hay la etapa monosilábica, donde hay un repertorio fonético que se va desarrollando y va contrastando con áreas articulatorias y acústicas. Entonces vamos a ver la aparición de vocales, vamos a ver eh, los componentes silábicos van adquiriendo una función más dominante, van a tener una entonación más prosódica, ¿no? Y observamos la duplicación de monosílabos, onomatopeyas, que designa objetos por el ruido que hacen. Y por supuesto, vamos a ver desde el punto de vista semántico determinados sonidos
y verbales que van a ser utilizados para diferenciar algún objeto por su significado. Seguimos con el elemento pragmático que va a ir fortaleciendo la etapa anterior. Con respecto a la etapa, la etapa holofrástica, la holofrástica es una fase que va de los 18 a los 24 meses de edad. Vemos entonces que continúa la adquisición fonológica, hay una combinación de consonantes, de sílabas, es lo que se dice de cuando el niño va construyendo poco a poco frases, ¿no? Empieza a tener, por supuesto, una simplificación fonológica, donde vemos, por ejemplo, sustituciones, omisiones, reducciones. En vez de decir pedota, dice, en vez de decir la pelota, dice la pedota. En vez de decir plato, dice pato, porque está simplificando, está aprendiendo fonológicamente sus palabras, ¿no? Y fíjense que en esta etapa holofrástica ya tenemos la presencia de los 4 niveles del lenguaje: fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, donde los sintácticos se ven entonces en emisiones monoléxicas que serán entonces fundamentales para empezar a colocar oraciones. Papá es bueno, papá es amoroso, ¿no? Tiene que ver con 2 palabras, porque lo vemos, son palabras emitidas con una entonación muy propia y hay pausas entre esas dos, pero sí vemos entonces la emisión de frases. Y a nivel pragmático, pues entonces el uso del lenguaje, donde ya tiene un significado, donde este niño va a tener intercambios con el adulto bastante interesantes e inicia conversaciones de ida y vuelta, porque él va a responder. Y donde él entiende la distribución del turno para hablar. Ya particularmente entre los 2 y los 3 años de edad, observamos el habla telegráfica, donde ahí se continúan los procesos fonológicos de simplificación, pero se van a incrementar algunas sílabas complejas. Van entonces a tener un poco más de diferencias y más semejanzas y contrastes con respecto a cómo va hablando el niño. Va a haber una producción de 2 o 3 palabras, ya va aumentando esto, respetando el orden de oración del adulto, ¿no? Y no existen modificaciones importantes a nivel pragmático. Ya para los 4 años de edad, observamos pues la frase simple, pasa de holofrástico a la frase simple, donde todavía no articulará correctamente algunas sílabas, ciertamente. A nivel semántico, va a haber la inclusión de categorías, de clases, ¿no? Cuando va a empezar a darle diferenciación y categoría a las cosas. Una pelota correspondería a juguetes, donde ya sabe que si una remera, una playera, una sudadera, entonces ya él sabe que es una categoría de ropa. O sea, ya le está dando un gran significado. Y la sintaxis, que viene ya el sintagma tanto nominal como verbal, donde ya se, por ejemplo, dice Juan come pan, o sea, ya está construyendo. Y donde en la parte sintáctica vemos que comienza a aprender acerca del tema y además hace comentarios acerca del tema. A nivel preescolar, vemos que finaliza la adquisición del sistema fonológico. Esto quiere decir que ya para esta etapa, entre los 4 y los 6 años de edad, va a tener el uso de palabras más largas, va a haber un desarrollo fonemático, quiere decir que ya aquí se debe acabar la simplificación fonológica, porque va a asimilar grafema y fonema a esquemas más fonológicos. A nivel semántico, va a haber entonces, le va a dar significado, utiliza, analiza, abstrae categorías cuando habla en oraciones y utiliza la comprensión de chistes, adivinanzas y metáforas, le queda mucho más claro. Y de hecho observamos para esta etapa las habilidades metalingüísticas que se van a relacionar con la maduración del sistema nervioso. Finalmente, ya las oraciones van a ser un poco más coordinadas, se va a ver el uso de preposiciones, de adverbios de tiempo y lugar, y se va a perfeccionar la estructura sintáctica mucho más compleja. A nivel pragmático, pues sí va a desarrollar actividades comunicativas, conversacionales,
inicia la conversación, termina la conversación, cambia de turno. Entonces, esto es importante, bueno, irlo revisando, porque así se pueden comprender las alteraciones, las dificultades o los retrasos que pueda tener pues el lenguaje. Ahora les voy a presentar una entrevista de un instituto de fonoaudiología, de audición y lenguaje, en la cual vamos a conversar acerca de cómo se clasifican los trastornos del aprendizaje y cómo afecta o impacta la escolaridad. Vamos a ver. Bien, vamos entonces a ir observando aquellas características clínicas que nos interesa para poder informarles de lo que sería esta clasificación de los trastornos de la comunicación de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Tenemos entonces el trastorno del lenguaje, del fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio de infancia, el trastorno de la comunicación social, llamado también pragmático, y el trastorno de la comunicación no especificado. Vemos entonces, vamos a ir caracterizando cada uno. Grisendi, con gusto le activo el audio, dígame, para no dejarle la manito levantada. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, con gusto le estamos escuchando. Ok, antes de que continúe con los trastornos de la comunicación, para hacer esos ajustes curriculares, o bueno, esos ajustes en las aulas, ¿es necesario tener el diagnóstico o se puede hacer con un diagnóstico presuntivo? Disculpe, ¿me puede repetir? Para hacer las adecuaciones, eh, cuando tenemos estudiantes con trastorno de lenguaje en las aulas y queremos hacer las adecuaciones, con un diagnóstico presuntivo podemos hacer esas adecuaciones. Las adecuaciones curriculares necesitan de un diagnóstico y eso está escrito en cualquier protocolo. Sobre todo porque una adecuación me está indicando de que usted va a generar estrategias específicas e individuales del niño. Si no hay un diagnóstico, usted tiene que trabajar con las debilidades y con las fortalezas del niño hasta que se establezca cómo se va a trabajar. Y más si es un trastorno del lenguaje, porque el trastorno del lenguaje, los maestros no tienen funciones allí. Eso debe usted tenerlo bastante en cuenta. Los maestros no tienen ningún tipo de función para terapias. Por eso necesitan los informes de fonoaudiólogos y los especialistas en terapistas del lenguaje para que a partir de ese informe puedan leer las recomendaciones y hacer los ajustes. Espero haber respondido su pregunta. Vamos a ver entonces la clasificación de los trastornos. Aquí tenemos eh, una directriz, un protocolo clínico en el cual nos indica que todo niño que
en donde se inicia un proceso de diagnóstico del trastorno del lenguaje, debe ser a partir de los 5 años de edad, de acuerdo al DSM-5. Esto no quiere decir que si el niño tiene retraso en el lenguaje, no se le va a atender antes, se le va a atender, se le van a dar las intervenciones por fonoaudiología y por la terapia del lenguaje. Pero el diagnóstico definitivo, en donde se puede colocar una etiqueta para saber cómo ha evolucionado el niño, nos indica, por ejemplo, que ya cuando tenemos retrasos en el desarrollo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, retrasos en el lenguaje, los niños se les atiende, se les da la intervención. Pero es ya para los 5 años de edad donde ese niño nos dirá cuál es el camino a recorrer, dependiendo de su evolución. Si el niño no evoluciona satisfactoriamente en el desarrollo lingüístico, pues entonces estaremos preparándonos para poder establecer si es un trastorno del neurodesarrollo infantil. Porque un retraso del lenguaje, una inmadurez, no es compatible con un trastorno en el neurodesarrollo. Entonces, es por eso que es tan importante dejar eso claro. ¿Cómo se hacen entonces la clasificación según el criterio clínico? Pues bien, fíjense que aquí nos dice que cuando hablamos de las dificultades de los trastornos del lenguaje, las dificultades son persistentes. Eso quiere decir que la persona tendrá siempre la alteración, tendrá siempre la deficiencia persistente de la adquisición y el uso del lenguaje en sus modalidades, es decir, hablado, escrito, en el lenguaje asignado u otro. ¿Por qué? Porque puede haber deficiencias en la comprensión o la producción. ¿Qué incluye esta característica de los trastornos de la comunicación? Uno, el vocabulario es reducido. Y en este vocabulario reducido también el uso de palabras. Hay una estructura gramatical muy limitada, quiere decir que la persona tendrá dificultades para conformar frases basándose en reglas gramaticales, ¿no? Y va a haber un deterioro del discurso, donde vemos esa dificultad para usar un vocabulario, para conectar frases, para explicar o describir un tema o una serie de sucesos en una conversación. Otro de los criterios clínicos a establecer es las capacidades del lenguaje estarán
bastante y notablemente disminuidas y por lo tanto se podrá evaluar de manera cuantitativa y donde se observa que esa capacidad está muy por debajo de la edad. Es lo que hablamos de que para la edad que tiene no concuerda ese hito con las características que el niño está presentando en la comunicación eficaz. Y vamos a observar que como está tan por debajo de la edad, va a tener dificultades en la interacción social, en el desempeño a nivel académico y en cualquier otro espacio. Luego tenemos otro criterio, que es el que el inicio de los síntomas se van a producir en las primeras fases del periodo del desarrollo. No se van a producir luego, porque entonces no estaría relacionado con un trastorno de tipo neurobiológico, evolutivo, sino adquirido. Y finalmente, tenemos que las dificultades se van a presentar sobre todo cuando establecemos que esto no se va a atribuir a un deterioro auditivo, a un deterioro sensorial o cualquier otra disfunción a nivel neurológico o motriz. Quiere decir que una persona que se está estudiando por un trastorno de la comunicación no tiene ningún problema auditivo, no tiene un problema neurológico, ni sensorial, ni motriz, o una condición médica que afecte su capacidad lingüística. Y además, y esto es muy importante establecerlo, y es que no debe haber discapacidad intelectual y tampoco está relacionado con el retraso global del desarrollo. Por eso es tan importante que los maestros comprendan que cuando un niño ya tiene edad para una etiqueta diagnóstica, previamente se están haciendo estas evaluaciones. ¿Por qué no se puede estar trabajando con adecuaciones curriculares si usted no tiene una impresión diagnóstica? Porque las impresiones diagnósticas también tienen que tener una orientación clínica. Uno, recuerde que el lenguaje tiene dos componentes, expresivo y comprensivo. Hay que determinar si el niño tiene uno de los dos componentes o ambos están afectados para poder trabajar con él. Porque dependiendo de esa afectación, los maestros no pueden trabajar un lenguaje para un niño que jamás lo va a desarrollar. Y por lo tanto se tienen que dar sistemas alternativos de la comunicación, lengua de señas del país, de comunicación a través de apoyos visuales y pictogramas para que el niño pueda comunicarse. Luego tenemos el trastorno fonológico, que cumple los mismos criterios que el anterior, solo que la dificultad que se encuentra es que es persistente a nivel de la producción fonológica. Quiere decir que va a interferir tanto con la inteligibilidad del aula como en la comunicación verbal de los mensajes. Luego tenemos el trastorno de la fluidez, llamado la disfemia y la tartamudez. Vemos que aquí la característica es que hay alteraciones tanto en la fluidez
como en la organización temporal del habla, las cuales son inadecuadas para la edad del niño, y observamos que las habilidades del lenguaje también van a estar comprometidas. Como son de carácter persistentes, la persona siempre tendrá esta dificultad. Solo que se le ayuda a través de terapia del lenguaje para que pueda adaptar ciertas condiciones de su habla a pesar del trastorno de la fluidez. En las características que observamos, vemos que hay una repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, hay como bloqueos que son pausas en el habla o digamos vacíos en lo que está cuando se comunica, hay circunloquios en las cuales se observa de manera muy drástica cómo él sustituye ciertas palabras porque algunas de ellas le serán problemáticas al hablar. Y hay palabras que van a generarle a él mucha tensión a nivel del cuello y de la cara. Además de que hay palabras monosilábicas que se repiten porque aquí observamos cómo se da una repetición del yo lo veo como en bloque, ¿no? Y ciertamente dependerá de la estructura de la palabra la que le genere tensión en la cara y el cuello. Ahora, de los criterios clínicos del trastorno de la fluidez, vemos entonces cómo sí va a interferir en la comunicación, va a interferir en la sociabilización y por supuesto, va a interferir en todas las áreas de su vida. Sabemos que es de inicio temprano y la alteración de este trastorno de la fluidez no se va a explicar porque la persona tenga una condición motriz, una situación sensorial del habla o asociada a un daño neurológico u otra afección médica que le produzca esto. Entonces, fíjense cómo se repite que cada trastorno de la comunicación, los estudios clínicos son normales porque son condiciones de neurodesarrollo. En este caso, la explicación es neurobiológica, es a través de un trastorno de neurodesarrollo y por lo tanto la causalidad y la situación es multifactorial. Cuando nos referimos al trastorno pragmático de la comunicación social, este trastorno en tiempos pasados, antes de la actualización del DSM-5, se adjudicaba al autismo. Por eso decía los criterios clínicos del DSM-4, que ya es parte de la historia de una biblioteca, decía que el trastorno del espectro autista, en este caso el autismo para los años 80, tenía un trastorno en la comunicación. Y ese trastorno era aquel relacionado con la comunicación pragmática. Por lo tanto, siempre se asociaba a este trastorno al autismo. Pero las cosas cambiaron y la clasificación también, porque se evidenciaron niños que no cumplían con los criterios del autismo, ningún criterio, y que tenían estas características a nivel de la comunicación. ¿Cuáles son las características? Las mismas del autismo, estas alteraciones en la comunicación social, en la bidireccionalidad de la conversación, pero no van a haber conductas repetitivas, intereses restringidos, conductas de no adaptación a los contextos, y por eso es tan importante el que se haga el ajuste para los diagnósticos diferenciales. Pero las alteraciones en la comunicación van a estar presentes así. Son personas que no les gustará comunicarse, que no les gustará hablar con otros. No es algo de la sociabilización, sino de la comunicación. Hablarán de manera robotizada, probablemente en algunos contextos, pero no tienen autismo. El síntoma base evidente que nosotros observamos es
el uso de palabras y frases que va a estar extremadamente limitado dentro de los contextos sociales. Entonces son niños que prefieren no ser personas por utilizar palabras de saludo, de cortesía, a menos que se les obligue. Y lo harán de forma mecánica y sin intención para hablar. Tampoco vamos a ver el uso de gestos. Eso también es muy característico del trastorno. Este tipo de trastorno de la comunicación, también tenemos otra clasificación como lo es el no especificado. Un trastorno de la comunicación de este tipo es aquel en la cual no cumple la persona todos los criterios clínicos en esta categoría. Entonces, lo que hay que hacer es colocar esta categoría diagnóstica provisional mientras se hacen las intervenciones y se puede evaluar posteriormente. ¿Qué importancia tiene el poder hacer una evaluación y una anamnesis completa? Primero, la importancia que tiene es establecer el historial clínico, verificar si hay antecedentes de factores de riesgo con respecto al embarazo, el parto, el periodo neonatal, observar cómo fueron los hitos del desarrollo, los hitos madurativos, observar si hay antecedentes clínicos familiares, educativos, patologías previas, problemas de conducta, si hay la presencia de pérdida de habilidades que previamente han sido adquiridas. Y luego la evaluación del habla y del lenguaje, prestando especial atención en el examen físico para observar si hay ciertas patologías genéticas, ciertas enfermedades genéticas, por ejemplo, que van asociadas con trastornos en el lenguaje. Por eso es tan importante la evaluación clínica, porque el trastorno del lenguaje no tendrá ningún origen por una lesión auditiva, un trastorno neurológico o sensitivo o motriz que cause esta circunstancia. De existir, entonces se descarta el diagnóstico de ser un trastorno de la comunicación por parte del DSM-5. O sea que se descarta el que tenga un trastorno en el neurodesarrollo infantil. Se le recuerda también, pues, que como es un trastorno del lenguaje y es parte de los trastornos en el neurodesarrollo, dentro de la evaluación tiene que haber la detección de las comorbilidades o de trastornos coexistentes. Esto quiere decir que excepto la discapacidad intelectual, la persona con un trastorno en el lenguaje puede tener TDAH, puede tener autismo, pueden tener trastornos motores, puede tener un trastorno específico del aprendizaje, pero no puede tener discapacidad intelectual. ¿Por qué no? Porque es un criterio de exclusión. El criterio de exclusión de la APA para el diagnóstico indica que esta persona no tiene discapacidad intelectual y tampoco tiene un retraso global del desarrollo que explique su problema de lenguaje. Luego se tiene que evaluar a nivel neuropsicológico, sobre todo para poder establecer para poder establecer un perfil neuropsicológico y donde se pueden verificar que hay, por ejemplo, observar características de las funciones ejecutivas, observar atención, concentración. También tenemos que ver en este perfil cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de la persona para saber
qué tipo de intervenciones podrá necesitar el niño. Mariluz, te voy a activar el audio. Por favor, lo aceptas para no dejarte con la manita levantada. Buenas noches, ¿me escucha, doctora? Sí, claro, con gusto. Ya te estoy escuchando. Muchas gracias. Inicialmente, toda mi admiración y mi respeto por sus fascinantes clases. Tengo Gracias. ya varios diplomados con usted y de verdad que es una parte instructiva, ilustrativa. No sabe cuánto representa usted para mi carrera. Así que infinitas gracias. Qué bueno, Luz. Gracias a ti por tus En, palabras. más que merecidas. Quiero consultarle un caso, dos casos que manejo. Yo soy licenciada en pedagogía infantil y dentro del jardín que atiendo observo dos niños que no tienen lenguaje. Uno de ellos están en el mismo rango de edad, 3 años. Me he tomado a pecho, digamos, esa exploración del lenguaje que no se ha hecho, porque los niños no comunican. Entonces, tenían actitudes agresivas, tenían actitudes de no compartir, de empujar, de pegar, y obviamente tienen que hacerlo porque no comunican verbalmente. Entonces me tomé a pecho el tema porque pues sus padres de una u otra manera no tienen el recurso para poder proceder con elementos superiores como contratar un fonoaudiólogo o un logopeda. Aunque no es mi especialidad, tengo varios conocimientos en el tema del lenguaje. Me he tomado como el trabajo a pecho de poder desarrollar en estos niños esas estructuras, trabajarlo a partir del juego y han dado un cambio bien fuerte, porque ni siquiera, o sea, eran mudos, solamente miraban, solo miraban a su alrededor y eran completamente silenciosos. Hemos avanzado en 14 secciones que me he tomado como el trabajo de hacer su seguimiento, de ayudarles, brindarles estrategias mediante el juego, las canciones, los cuentos. Uno ha avanzado demasiado, repite, coordina, toda expresión que se le dice. Él solo con verme me dice, vamos a jugar. Yo trato de exagerar mi habla utilizando la prosodia, utilizando inicialmente las onomatopeyas y lentamente, paso a paso, he visto un progreso. Finalmente tienen 3 años, doctora. Bajo tu observación y tu experiencia, ¿debo pasarlo a un logopeda, a un fonoaudiólogo? Porque Logopeda finalmente, no. señora, No, el logopeda no. ¿Por qué, Mariluz? ujú, Vamos a porque platicar para que te entrenes bien. sí, ¿Por qué, por qué no un logopeda en primera instancia? mm, Porque no tiene diagnóstico, Mari. correcto, Logopeda necesita trabajar la dificultad del niño, ahí estamos claros, pero el niño no tiene diagnóstico. ninguno, No, solamente no hablan, no hablan. exacto. Para la edad que él tiene, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que para evaluar el lenguaje de los niños, lo primero que nos pide el protocolo es establecer si lo que estamos observando está en concordancia o no con la edad, con el hito? Quiere decir que si no habla, para la edad que tiene, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? Recuérdala para que la escuchen los demás nuevamente. Son 3 años, doctora, pero cuando yo estimulo entre sección y sección, se le ve despierto, se le ve interesado, lo Se le ve repite. interesado, pero no está hablando. Fíjate que para los 3 años de edad ya el niño, aunque tenga la simplificación fonológica, que vemos sustitución de palabras, el niño puede expresar y puede conversar. El niño dota de significado todo lo que está a su alrededor. El agua para tomar, la silla para sentarse, la mesa para comer, ¿sí? Y debe haber de 50 palabras a 100 palabras deben estar en su vocabulario. Así es. Entonces, cuando tú dices no habla, ya va. Habla, balbucea, dice pocas palabras, ¿qué es lo que hay?
en el avance que yo he hecho con él en 14 Ah, secciones, dame agua, quiero baño, pescado rojo, arriba, abajo, llegó mamá, hola, adiós profesora, adiós, sí cuando habla, pero no sí tiene un lenguaje habla, fluido. no, ni en conexión, no puede decir yo quiero ir al baño, no, no lo expresa así, no lo expresa, hace entender, No lo yo expresa, prosodia, pero te señala, tiene un gesto indicativo, tiene gesto indicativo, como sí, si no lo puede expresar, al menos te, sí, porque lo acuérdate que hay un señala, lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Entonces hay correcto. que establecer, el niño, aunque no lo pueda decir con sus propias palabras, por lo menos te puede señalar o te puede llevar y te puede indicar qué es lo que quiere o se irrita. Sí, no se irrita, es amable, disfruta la actividad, asimila el cuento, asimila la canción. Esta mañana utilizamos una canción del mono y yo, se acabó la canción del mono, adiós mono. Y dice exactamente lo mismo, se acabó la canción del mono, se acabó la canción y vuelve y lo repite en algún momento. O sea que trata como de conectar, pero de una u otra forma no expresa, no es como la fluidez que tienen otros niños de 3 años, no la tiene. Entonces, bajo tu sugerencia, tu sabiduría y conocimiento, Él repite constantemente lo que tú le dices. no, no, depende de la actividad que se trabaje. Entonces él la toma en serio y compagina con lo que le voy diciendo. O mira la escena que le estoy mostrando y habla. Dice, ese es papá, esa es mamá, es el niño, la pelota azul. Todo eso lo asimila, lo relaciona, lo interpreta, lo textualiza, pero luego ya vuelve y se pierde. O sea, hasta la siguiente actividad que yo estimule en él otras expresiones. Al comienzo le enseñé, dame, agua, toma, pon, abre, cierra, toc, toc, todas esas expresiones ya las tiene en su vocabulario. Es un niño contento, interactúa con sus compañeros, pero a esta parte, doctora, ¿debo pasarlo a fonoaudiología? ¿Usted lo considera? O sea, ¿no va a hablar de la manera como uno espera? De fonoaudiología y un neuropediatra, Ujú, correcto. porque particularmente, aunque yo no estoy escuchando al niño, lo estoy escuchando a través de ti. Sí. Y resulta que yo te estoy escuchando a ti una entonación muy particular. El tono que estás utilizando es un tono de imitación del niño. Ujú, Esa forma en que el niño entona, lo que, por ejemplo, tú sabes que la voz, uno le evalúa de acuerdo a la entonación, al uso de la norma gramatical, que yo estoy escuchando que aparentemente utiliza sujeto, verbo y predicado. sí, Para tener 3 años te estoy escuchando que utiliza sujeto, verbo y predicado. Fíjate, eso hay que analizarlo, porque un niño a los 3 años de edad todavía le cuesta formar la norma gramatical. Entonces, tú tienes que sincerar textualmente cómo lo dice. ¿Sí? Eso es muy importante. No, nosotros no deseamos que tú nos traduzcas. sí, Fíjate, Mari, lo importante, no me traduzcas. No, dime textual cómo lo dice, porque me estás hablando como un adulto, pero en la forma en que lo dice. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es el tono que estás utilizando. Entonces uno te pregunta, ¿ese tono que utiliza ese niño se parece a los otros niños? ¿Es normal escuchar ese tipo de entonación en el hablar con respecto a los demás niños que están a su alrededor? ¿Te imita una comiquita? ¿Te habla, por ejemplo, con un tono o un acento que no es el de tu país, por ejemplo?
No, doctora, él se expresa como un niño. La entonación la doy yo cuando hablo y exagero un poco la prosodia para que él coja el lenguaje. Como No, no yo tiene, lo que quería era saber cómo él lo hace. no, Entonces grábalo, grábalo. dice adiós, adiós Camila, adiós Juan, adiós profesora, hola Mari, normal, como un niño, con su voz infantil, pero lo que yo le Eso quiere proyecto, decir que el niño reconoce los nombres de sus compañeros y a ti también. correcto, sí. Y la profesora, y Entonces tiene un lenguaje comprensivo. así es. Y Lo que asimila lo que yo tiene le digo. una limitación en la comunicación verbal. No conecta, o sea, no podría, él no puede expresar, quiero agua y dame galletas con queso. No, él no lo va a No expresar las así. puede, porque fíjate, en la fase holofrástica, los niños empiezan a darle significado a lo que está a su alrededor. Todavía él no conoce el significado de los objetos que le rodean. ¿Será fonológico? Ujú. Entonces, otra cosa que tienes que evaluar es, además de esto que tú ves en el aula, en el momento que tú le colocas actividades frente a grupo, ¿cómo se comporta el niño? Es colaborativo, sigue la instrucción, se frustra si no logra hacer lo que tú le estás diciendo, en algún momento pues tiene un problema de interacción con otros compañeros. ¿Qué observas? Es muy participativo, activo, le encanta bailar, saltar, va, viene. Le quité el pañal cuando yo me acerqué a abordar el tema de Alejandro, todavía utilizaba pañales. Ya eliminamos ¿Te el quitar el pañal. pañal? Sí, eliminamos el pañal. Aprendió a ir al baño. Bueno, me valí de pictogramas, de todas estas herramientas que puede uno tener para llevar al niño visualmente a copiar una conducta. Y lo logramos. Logramos en 3 Bueno, meses. fíjate que estás utilizando un sistema alternativo de la comunicación. Claro, Entonces el niño sí tiene retrasos. El niño no está acorde con el desarrollo lingüístico de acuerdo a su edad y su nivel educativo. Solo que para esta edad no le podemos dar un diagnóstico de lo que acabo yo de mencionar. ¿Por qué? no, Porque la APA te dice que hay que esperar hasta los 5 años de edad luego de las intervenciones a lo largo del tiempo. Los retrasos en el lenguaje evolucionan. Uno, evolucionan a un desarrollo lingüístico acorde con la edad, con intervención. Por otro lado, en su mayoría, evoluciona a un trastorno. Entonces no sabemos cuál es la condición de él. Hay que tratarlo como un retraso madurativo del lenguaje. Entonces, por ya que tiene un retraso del lenguaje, debe ir a un neurólogo porque recuerda que hay que hacer evaluaciones clínicas. ¿Por qué, Mariluz? Porque correcto. no sabe si el niño tiene una hipoacusia. Ayer, por ejemplo, la mamá me estaba platicando de su hijo. No, mi hijo oye, doctora, mi hijo oye. ¿Cómo que su hijo oye? Claro, yo estoy segura que mi hijo me escucha. Pero porque usted le hizo la prueba, se quedó callado. Le digo, no, señora, nosotros nos manejamos por la evidencia científica, no por la seguridad que usted tiene como madre. Porque yo no estoy hablando que usted está sordo. Podemos estar hablando de un niño con hipoacusia. Y no es de un oído, es de los dos oídos. Y eso hace que se perturbe la capacidad lingüística. Claro También está. antes de ayer, vi un maestro que me decía, perdí la audición del oído derecho cuando era niño. Pero yo hablo, me dice, yo hablo. Le digo, claro, usted habla porque perdió la audición después que desarrolló la fase lingüística. Quiere decir que usted adquirió probablemente su concordancia grafema-fonema. Ujú. Pero si hubiese perdido la audición antes de eso, no estuviese hablando, porque dependemos, nosotros nos estamos escuchando, Mariluz. Así es. Entonces, importante que hables con la mamá, no le digas que el niño tiene un trastorno, no, sino decir, señora, ¿por qué mejor
vamos a llevarlo a una evaluación especializada. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una descripción bastante ordenada, sistemática, Mariluz. No es decir, no es que el niño habla así, o habla del derecho o habla del izquierdo, sino un informe que hable del potencial del niño, evidenciando luego la debilidad. Entonces, eso que tú me estás diciendo se llaman puntos fuertes. El niño socializa, el niño Ok. tiene buena disposición para el trabajo, es amoroso, es amable, es empático, ¿no? Un niño tranquilo, no le está pegando a nadie. Ya con eso tú me estás diciendo que tiene un buen desarrollo social, socioemocional, que no tiene intolerancia para la frustración, pero en el momento en que evaluamos el lenguaje y donde yo quiero establecer, según mi experiencia, la capacidad del niño, entonces tú comparas, Mariluz, ¿cuántos niños tengo en mi aula? 10, 12, 15. Entonces, este niño que yo tengo es igual o similar al resto en Correcto. cuanto al lenguaje, ¿sí o no? No. No. Entonces, ya él está marcando una disparidad del hito lingüístico. Porque recuerda que nosotros no estamos comparando un niño con otro como una relación de criticar. Nosotros estamos comparando habilidades del desarrollo y el neurodesarrollo nosotros tenemos que compararlo con otros niños. ¿Por qué? Porque el neurodesarrollo es un proceso biológico que es variable de niño en niño, pero así sea variable, hay edades en las cuales esperamos sus desarrollos. Les damos ciertos límites para poder alcanzar ese hito. ¿Sí? Ok, No, doctor. tú me dices, él ha avanzado, entonces ¿será que el niño tiene un problema de estimulación? El niño no tiene un ambiente enriquecedor y tú eres la única que se lo enriquece. Así es, eso también percibo mucho. Ahí Una está. madre ausente porque trabaja mucho, papi no está en casa, son separados y mantiene pues con Lo cuida en el una... día, no Exacto. sabemos. Entonces, Ujú. por eso tenemos que descartar todo lo clínico, lo que sería el evento patológico, para decir, ok, todo está descartado, entonces es algo socioemocional, es porque el niño no tiene la estimulación que le corresponde, porque hay niños que necesitan un poquito de estimulación más que otros. Hay niños, porque hay mucha gente que ignora esto, que te dice, mire, igual va a hablar. Yo digo, bueno, no, Ok, todo el tiempo es así, porque la ciencia no nos dice eso. La evidencia científica nos dice que a muchos niños lo harán por sí solos y otros necesitan un empujoncito. sí, Entonces, en este caso, pues mi recomendación es esa evaluación. Y tú haz tu informe con tu ok, experiencia de luz, que es muy ok. grato, porque si dices que el niño ha avanzado contigo y que tú Sí, eres la que ha resuelto problemas ante estas dificultades que le enfrenta, entonces el niño está con una maestra inclusiva muy bien encaminado. Pero necesitamos el apoyo de la familia porque si no, no vas a tener éxito en tu intervención. Por eso el niño no ha avanzado como tú quisieras, porque los padres tienen que apoyar lo que tú haces. No, no creo que se haga. correcto. Entonces, ¿este es el momento de hacer esa evaluación ahora en sus 3 años? Sí, claro, Ok, porque tú estás encontrando una bandera roja sí, y no puedes esperar. Eso lo expliqué yo hace unos días, sí, correcto. porque eso es una ventana del neurodesarrollo que se cierra. Porque el habla es un acto humano, hablas por imitación, hablas desde que naces con las personas que te están hablando. Y luego te dan los 3 años y resulta que no estás hablando de acuerdo a lo esperado para tu edad, ya eso es una bandera roja. No estamos patologizando, estamos estableciendo qué puede suceder para que con mucha propiedad tú digas, ah, bueno, entonces sí puede ir a un logopeda para que vaya a sus intervenciones, para las terapias. Y ese logopeda nos dirá cómo podemos trabajar con el chiquito. Correcto. Perfecto, doctora. Mil gracias por su buena Y Mara, sugerencia. Mil gracias. a la orden. Muy bien. Aquí tenemos a Miriam. Miriam nos dice,
Doctora, tengo en el aula un niño de 7 años. ¿Cómo que con mutación selectiva? ¿Qué es eso? Mutación. Ah, ya. Mutismo. Miriam, mutismo. Ajá. Solo habla con su mamá y sus hermanos. Bueno, así es el mutismo. Solo habla con personas de su extrema confianza. Ah. Realiza las actividades con la mamá. Le orienté en el lenguaje alternativo de señas. ¿Y por qué vas a... Yo no entiendo esto. Ya va. Miriam, ¿por qué vas a enseñar a una persona un lenguaje alternativo si lo que tiene es mutismo? Eso no es un trastorno del lenguaje. Discúlpame, pero creo que te tienes que documentar muy bien. Pero yo no hablo de mutismo aquí porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Mutismo no es un trastorno del lenguaje, Miriam, para nada. Un mutismo selectivo no habla en espacios donde se siente cohibido o presionado. Solamente hablará con personas de su entera confianza. Sí habla. Es mutismo selectivo. Esa es la palabra, lo dice. Es selectivo. A él no tenemos por qué estar colocando terapias de nada porque sí habla. Entonces, si no es mutismo, ¿qué es? Alguien está equivocado aquí entonces. Entonces, nosotros no podemos estarle colocando lenguajes de señas a una persona que sí habla. Miriam, hay que documentarse del mutismo selectivo porque veo que no estás bien documentada. Y si no estás documentada, definitivamente tú no vas a poder ayudar a esta niña o niño, ¿verdad? Porque él no te va a hablar en el aula. El niño necesita que tú apliques unas adecuaciones. El niño necesita que tú pudieras cambiar la forma en que tú lo estás tratando. Entonces no es que le vas a colocar terapias de lenguaje ni le vas a colocar nada de eso. Si el niño no participa, te va a participar porque tiene mutismo. No es un trastorno del lenguaje, es de origen psicológico. Entonces hay que hacer actividades con ellos en las cuales no se le obligue a participar. Esa es la clave. De verdad, esa es la clave. No se le puede obligar a participar, no se le puede penalizar a nivel de las evaluaciones porque no hace lo que tú le digas. Todo lo contrario. Entonces, por supuesto, esta persona con mutismo selectivo tiene que tener terapias de conducta, terapia del juego, terapia familiar y por supuesto, que te documenten y te enseñen a ti cómo poder apoyarlo a él en la escuela. Entonces yo pienso que debes documentarte. Yo no puedo expresar más y colocar más del tiempo de la clase porque el mutismo no es un trastorno de la comunicación. Pero sí te recomiendo que empieces a documentarte y a estudiar para que puedas hacer adecuaciones curriculares para el niño porque lo necesita. Y no decir que porque no habla no participa. Él tiene formas de expresar a través del dibujo, a través de presentación de maqueta, y no se le puede decir que si no habla no lo vas a evaluar. No, señor. Hay que aplicar adecuaciones. Ok, seguimos. Aquí tenemos la Claudia, dice, tengo un niño de 7 años que no habla, no lee, pero escribe. No pronuncia ni una palabra. Sus padres dicen que hablaba y en pandemia dejó de hacerlo. ¿Y esto es posible? Su mamá dice que tiene autismo, pero no presenta diagnóstico. Se le ha pedido que haga la entrega y no lo entrega. Bueno, y eso es una cuestión, Miriam, que yo aquí no lo puedo resolver, lamentándolo mucho. Entonces, yo pienso que yo no te puedo aconsejar a lo que debes hacer porque no conozco el caso, no sé dónde estás. Yo pienso que la dirección de la escuela es quien debe asumir el llamado para mandar a llamar a la madre, contigo el director y el servicio de psicología o de pedagogía, para emplazar a la madre de la importancia de poder obtener un informe clínico
en función de darle los apoyos al niño. Es lo que te puedo recomendar. Aquí nos dice Milagros. Tengo un nieto que aunque no está diagnosticado con autismo, todo indica que es autista. Hasta ahí llegué yo. Porque nosotros, aquí las abuelas y los padres no hacen diagnóstico. Me parece muy preocupante lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo también. Aparentemente, o sea, el autismo es clínico. El autismo tiene que ser diagnosticado por profesionales altamente capacitados, con mucha experiencia para diagnosticar. Entonces, porque usted no está por saber si los comportamientos que usted está observando no son del autismo. Entonces, si el niño es pequeño, pues como debe ir a su médico, debe ir a su pediatra o neuropediatra para que lo evalúe. La verdad es que yo pienso que se debe hacer así. No hacer presunciones, porque a los niños no se les puede hacer eso. Muy bien. Bueno, vamos ya es la hora. Para darles dime Isabel. Isabel, te estamos activando el audio. Isabel, te estamos enviando la solicitud de audio. Ya, perdón. Muy buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha, doctora? Isabel? Sí. Bueno, ¿me escucha? Sí te escucho. Tengo una pregunta, doctora. He estado viendo y escuchando que tiene que ser diagnosticados por un profesional. Fíjese Bien. que, o sea, le quería comentar esto ¿Quién hay que diagnosticarlo? ¿A quién? para ver si usted Bien. pues me Isabel, puede sacar de ¿a mi quién te duda. refieres? Isabel, ¿a Dígame, quién te refieres? ¿A quién hay que diagnosticar? a mi niña de 7 años. Ajá. Ella nació prematura y nació con un pequeño derrame a nivel frontal. No tuvo ninguna secuela. Ella estuvo en terapias del CRIT, me la dieron de alta súper bien. La niña es una niña bastante lista. Nunca me la han reportado en el colegio, absolutamente nada. Ha sacado muy buenas notas, pero yo me di cuenta que lo que veía no lo, no lo podía plasmar en una hoja. Posteriormente, le detectaron que tenía problemas visuales. Ajá. Antes de esto, la llevé con una psicóloga pediatra, le hizo un estudio para saber su IQ y su línea de aprendizaje, y salió en su IQ como una niña bien, promedio, normal, ¿no? Salió con una madurez un poco más chica que la de su edad, y me la detectó con TDA. De ahí me pasó con la neuróloga. La neuróloga me dijo que si le habían hecho otras pruebas a nivel escolar y a nivel familiar, cuestionarios. Uh-huh. Yo le dije que no, ¿no? Cuando yo hablo con la escuela y les digo, pues, el diagnóstico de la psicóloga, me dicen que no consideran que la niña tenga TDA porque no presenta características ¿no? Lo único que tiene la niña que se ha estado regulando muchísimo es que la niña ya tiene sus anteojos. Con sus anteojos ahorita la niña ve únicamente un 80% porque le tienen que ir subiendo la graduación paulatinamente. La niña ha mejorado mucho en cuanto al área de matemáticas. La niña no es ni retraída, nada, es una niña muy, muy, muy segura. Es una niña con muy buen vocabulario. Su dificultad es ahorita que he estado analizándola y ya más cercana con los profesores,
es en la lectura y en la escritura. Lo lee, se traba nada más en las sílabas trabadas que le llaman, pero le cuesta trabajo en la escritura, lo mismo. Fui con una psicóloga de lectoescritura y me dijo que esto es, pues, con pausa, o sea, que sí se va a poder, va a poder lograr alcanzar esto, pero, pues con terapia, ¿no? La niña no muestra como enojos o enfados o no, o sea, ella si se equivoca leyendo, pues ella le continúa, ¿no? O sea, no es de que se equivoca y ya no quiero o lo deja. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿es necesario que la vuelva a evaluar otro psicólogo pediatra? Una pregunta, ¿el diagnóstico salió del CRI de Teletón? No, no, salió por otra parte. O sea, en el CRIT me la dieron de alta bien, sin problema. A ver si entendí, Isabel. Sí, Isabel, ¿el niño fue a Teletón? sí, Ok, 2 años y medio. ok, Y cumplió todos sus tiempos. ajá. ¿Y cuál fue el informe de egreso de Teletón? Una niña que había alcanzado todo su crecimiento y su madurez. Ok, pero sin ninguna dificultad. Sin ninguna. Ok. Y luego, ¿por qué tú buscas un psicólogo y el psicólogo te dice que tiene TDA? Porque cuando me entregan sus últimas evaluaciones en la escuela, yo veo que sale un poco baja en los exámenes. Ajá. Y yo ¿Cuáles? me, ¿Qué es, materia? Eso es bueno también eh, empezar a ver. ¿Es global? ¿Es toda la no, materia? no, 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 ¿Todas? no, no, ¿Algunas? no, ¿Cuáles? era inglés y ¿Ah? era matemáticas. Ok. Pero lo que me llamó la atención es que yo había estudiado con ella y ella sí lo sabía. Lo que no sabía era cómo plasmarlo, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención. Entonces, Isabel, yo, ¿tú de casualidad no tienes por allí cerquita un cuaderno de tu hija? sí, Ok. Tú puedes tomarle fotos, sí, te las envías al privado, no, no me la vas a exponer aquí con las personas. Envías perdón, ¿cómo la puedo mandar al privado? aquí al chat. No hoy, porque no sé si lo puedes hacer. Toma fotos, las conviertes en un archivo y luego me Ajá, las pasas. Porque ahí, y así yo te voy enseñando de todos modos, porque ayer dimos eso. sí, Yo te voy enseñando, por ejemplo, si estamos, fíjate lo que me estás diciendo. Ella sabe, ella tiene competencias cognitivas, solo que sí, cuando va a hacer el gesto grafomotor y donde ella tiene que ordenar sus ideas a nivel del gesto grafomotor, no lo puede hacer bien. exacto. Pero esto tiene que ser en todas las materias que mediten escritura, en todas, no en En algunas. matemáticas no, o sea, Entonces, en matemática, hay que verificar, fíjate, sí, anota bien lo que te voy a decir. En sí, matemática, tú tienes que hablar con la maestra para saber cuál es el problema de la niña en general. No que tiene problemas con las matemáticas, no. Uno, la niña puede reconocer la simbología matemática, sí, sí, sí la reconoce. la reconoce como, por ejemplo, el más es más, el Sí, menos es menos. sí, Ok, y, y hace súper bien conteos, bien, o sea, ahorita la niña ya se sabe las tablas de multiplicar, la del 2, 4, 5, 6 y 10. Ya cuenta de 10 en 10, de 100 en 100, ya está viendo, empezando a ver centenas y las entiende perfecto. entonces, con respecto a eso, la niña tiene problemas para el cálculo matemático a nivel de problemas, por ejemplo,
problemas, acertijos, el juicio No, matemático. no, lo hace ¿Cuál es el perfecto. problema que tienen matemática? Por eso es que a mí Ninguno. las maestras Ahorita, que desesperan. Hay algunas ajá, maestras que desesperan. Entonces, habla sinceramente con esta maestra, porque fíjate bien, tú me estás diciendo que la niña tiene competencias matemáticas. Entonces, ¿qué es en lo que ella falla? ahora sí que estos problemas matemáticos los tuvo cuando terminó primer año de primaria. Y yo la metí con una maestra particular y ahorita, ya con sus anteojos, que tiene muy poquito que los empezó a usar y demás, la niña ha crecido impresionantemente. Ok, entonces, todavía no es tiempo para decir que tiene un problema a nivel grafomotriz, porque entonces el problema de que lo sabe todo pero no lo puede escribir llama la atención, porque eso es un problema de procesamiento. Aquí, Sí, la niña tiene antecedentes de prematuridad. Eso es sí, una. Entonces, cuando tenemos un factor de riesgo como ese, muchas veces en el proceso de evaluación de su infancia no hubo nada. no, Porque estuvo en Teletón. Por eso es que sí, estuvo en Teletón, porque se hizo el programa de evaluación por niña de alto riesgo neurológico. Fue el correcto, antecedente, ¿verdad? Pero correcto. siempre se recomienda seguir reevaluando cuando ya se escolariza, porque es en la Okay. escolarización donde podemos encontrar los llamados trastornos específicos del aprendizaje, que ya pasamos 2 días en esto. Sí, 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 La lectura, la escritura y las matemáticas, porque es en esa edad donde la podemos evaluar y establecer, no antes. Entonces, así es. ayer estábamos hablando de la disgrafía, de la disortografía. Ajá. El cuaderno de tu hija debe tener, cuando ella es una de las características de la persona con alteraciones de la disortografía o en este caso la disgrafía. Encontramos, por ejemplo, que la línea base, la línea de referencia, ella no la respeta. Escribe hacia arriba o hacia abajo de la línea. Puede Ajá. haber ampulosas o grandes, ¿no? Que te llenan la línea. Por eso ellos dicen que se les acaba el cuaderno muy rápido cuando están escribiendo, no escribieron casi nada. O letras muy demasiado pequeñitas que parecen como unos dientecitos. También se observa una separación anormal entre una letra y la otra. Otro de los Uh-huh. elementos que encontramos es que ellos les es muy difícil a nivel de la escritura libre organizar sus ideas para plasmarlo. No lo pueden hacer, no organizan. No, tú lo lees y no tiene sentido cuando lo escriben. Ni ella misma entiende lo que Así está es. diciendo. Sí, Ajá. Y porque eso es copia perfectamente. O sea, en el entonces una pizarrón lo hace ortografía. sin problemas. Y ajá, entonces también tienes que evaluar si respeta la norma gramatical. Sí, sí la respeta. Entonces es Y un tiene problema, una letra es un chiquita, o sea, problema. de buen tamaño y acorde. O sea, ocupa muy bien el renglón. Bueno, De hecho, entonces hasta la han felicitado porque tiene bonita letra. Entonces sí necesito que se evalúe la parte de habilidades lectoescritoras, Ok, porque esto es un problema en el cual es sospechosa. sí, Tiene que cumplir con ciertos criterios, porque, pero fíjate bien, no importa que la niña no pueda escribir en este momento. Entonces, la obligación de la maestra ante esta dificultad no es insistir sobre una situación que no vamos a poder cambiar, sino lo ok, que se llama en México la presencia de ajustes razonables a partir del enfoque del diseño universal de aprendizaje, que es el DUA. Tu hija es una población de la neurodiversidad. Tu hija entra en la característica de la Constitución, artículo número 3, y entra dentro de la característica de la Directriz Nacional de Educación Inclusiva, en que ella tiene una particularidad en la cual necesita mayores apoyos para su aprendizaje significativo.
Estos apoyos incluyen la forma en que es evaluada y la forma en que se le enseña. Por lo tanto, si su debilidad es grafomotriz y donde no puedo plasmar mis ideas, pero sí te las puedo decir porque yo no tengo ningún problema auditivo ni comprensivo, entonces no se me debe obligar a hacer exámenes escritos. No se le puede obligar. Ah, ¿y cómo le evalúo? Ah, fácil. Verdadero y falso. Apareamiento. Completación de una solita palabra. Mapas mentales, esquemas, que son los llamados exámenes adaptados. Ok. Claro. Y tampoco se le puede obligar a la niña a estar copiando del pizarrón tareas, porque a lo mejor no las copia porque no las puede entender. Entonces, la niña necesita un medio o un medio de apoyo, que es lo que habla educación especial, que llamamos lo que serían las medidas y apoyos que sirven para todos, como por ejemplo el uso de un grabador. Ok. Para que la niña grabe sin necesidad de escribir. Porque además de eso tiene un problema de visión y ella se está adaptando. No sé si es miope, astigmática, no lo sé. Tiene mucho astigmatismo. Tengo razón entonces. No la puede mandar a copiar de la pizarra. Así de simple, así de fácil. Pero hay que ponerlo por escrito, Isabel, porque si es una escuela, no sé si es pública o de las privadas. Es privada. Entonces tiene que ser por escrito. Ok, y me lo tiene que dar este escrito un especialista. Puede ser un psicopedagogo que entienda lo que yo te estoy diciendo. Claro. Para que se hagan este tipo de recomendaciones. Y mientras tanto, se puede evaluar. Porque a pesar de que digan en Teletón de que no tiene nada, a ella no evaluaron las competencias académicas. No. Entonces es preferible que sí se busque una persona que pueda evaluar las competencias académicas. Eso lo puede hacer la psicóloga que le está atendiendo, la que le está dando la terapia de lectoescritura. No. ¿Qué especialidad tiene? Tiene especialidad en TDA, tiene Pero especialidad. es una persona que es capaz de hacer pruebas neuropsicológicas. No sé la verdad. Si no es una persona, el ámbito clínico no nos sirve. Ok. Tiene que ser una persona que puede evaluar las capacidades instrumentales de la lectura, escritura y matemática. No se puede evaluar solamente una, se evalúan las tres, ¿te acuerdas? Ok. Perfecto. Le agradezco en el alma, doctora. De nada, Isabel. Para eso No, estamos. no sabe la tranquilidad que me está dando el día de hoy. Ah, pues qué bueno. Pues en lo que te pueda apoyar, pues ya estamos a la orden. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien, vamos entonces a un receso. Ya es la hora y al ratito regresamos con más. Muy buenas tardes a todos, compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Profe, un saludo muy especial para usted también en esta noche. Quiero, compañeros, agradecer a todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado en este proceso de formación y recordarles a todos ustedes que pues ya hoy cerramos pues con la sesión, con las sesiones gratuitas que teníamos ofertadas para ustedes. Queremos aprovechar este espacio para recordarles que la masterclass la corrimos para el día viernes a las 2 de la tarde, hora Colombia, ¿sí? Con el fin de poder darle placito un poquitico más a las personas que aún no han podido realizar el proceso de pago y para que de esta forma no se pierdan la masterclass. Entonces, el plazo máximo es hasta el día viernes, hasta las 2:30, para que usted reciba la información de lo que son los medios de pago y toda esta parte para que usted realice el proceso de pago. Les vamos a extender hasta el día viernes el plazo, hasta las 12 del mediodía, para que usted pague con el descuento, ¿sí? Y no se pierda la masterclass. Entonces, para recordarles eso, pasaba por aquí. Aquí Lina nos acaba de enviar
pues el enlace del grupo, para que se unan las personas que no se han unido. Le voy a pedir por favor a Lina que les comparta los números de ella para que usted le escriba a Lina si usted está interesado y no ha hecho el proceso, para que se contacte directamente con ella y tenga la posibilidad de no perderse lo que es nuestra gran masterclass. Entonces agradecerles a todos ustedes. Ya mañana vamos a iniciar un nuevo diplomado que es nuestro diplomado en neuropsicopedagogía de la primera infancia, ¿sí? Y el día viernes en la tarde tendremos la masterclass de este diplomado. Listo, ¿estamos claros hasta aquí? Me confirman por favor por el chat si estamos claros. Y ya con esto pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí en este espacio de formación. ¿Vale? ¿Me confirman? ¿Me confirman, compañeros? ¿Sí me están escuchando? ¿Me está confirmando Maritza? Ivonne, ok. Perfecto, listo compañeros. Entonces ya saben, les vamos a ampliar el plazo hasta el día viernes a mediodía a los que no han podido realizar el proceso de pago para que no se pierdan la masterclass que será el día viernes a las 2 de la tarde. Mañana iniciamos ya un nuevo diplomado que es el diplomado en neuropsicopedagogía de la primera infancia. Los que deseen realizar ese diplomado también los invitamos. Recuerden que también tienen la oferta de pagar los 2 diplomados con un descuento si lo logró hacer. Recuerden que el plazo era si pagaba ahora en el transcurso. Entonces escriban la Lina. Escriban la Lina, lo va a pedir por favor a Lina que les mande sus números. Lina, porfa, regálanos tus números por aquí para que las personas te escriban directamente. Te escriban directamente tu número, Lina, para que las personas te escriban directamente a ti y de esta forma puedan recibir toda la información de lo que son los medios de pago. ¿Listo, compañeros? Entonces, ya saben, directamente con Lina, a ella le van a mandar el comprobante, los que aún no han hecho el proceso de pago. Que mi Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a todos ustedes por la acogida que nos han prestado. Mañana iniciamos un nuevo diplomado en neuropsicopedagogía de la primera infancia. Les invitamos a todos a que no se pierdan esta formación también que vamos a tener muy especial para ustedes. Que Dios los bendiga. No olviden, viernes a las 2 de la tarde, masterclass solo para los que se certifiquen. Aquí Lina nos dejó sus números, aquí para que le mande un mensajito de una vez si necesita información de los medios de pago, todo. Escriba a la Lina, haga clic en el enlace y lleva directamente al chat de ella y usted recibirá toda la información. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan presente. Hoy en la última clase, recuerden que estuvimos teniendo sesiones en la tarde, el día viernes tuvimos sesiones en la tarde y en la noche para avanzar en el proceso. Y ya la última clase será la masterclass, donde solo ingresarán las personas que se certifiquen. Que Dios los bendiga, los dejo en compañía de la docente para que continúen en el proceso. Listo, no se preocupen que el link para el siguiente diplomado, Lina se los va a mandar por el grupo de WhatsApp para que se unan también a la clase de mañana del nuevo diplomado en neuropsicopedagogía de la primera infancia. Que Dios los bendiga. Gracias a todos y gracias, profe, por el espacio. Dios los bendiga. Gracias, amén, ingeniero. Muy amable por la información y el recordatorio. Muy bien, vamos entonces con el último segmento de la clase. Vamos a hablar acerca de cómo evaluar un trastorno del lenguaje, sobre todo porque recuerde que la primera parte de la evaluación tiene que ver con determinar la competencia intelectual, porque ninguna persona que tenga un trastorno del lenguaje que se le esté etiquetando del neurodesarrollo puede tener discapacidad intelectual, porque las personas con discapacidad intelectual tienen problemas de lenguaje. Entonces, esto es importante porque es una distinción y para ello vamos a ver las pruebas neuropsicológicas que se aplican en este contexto. Vamos a ver. Bien, hemos presentado entonces cómo se hace la evaluación del perfil cognitivo de los niños a través del WISP y que nos interesa esta capacidad cognitiva y donde aquí se evalúa no solamente los procesos cognitivos, sino que también se tienen que evaluar la parte verbal, porque el Wechsler tiene varias subpruebas y entre ellas está el lenguaje. Por eso es tan importante primero, establecer el contacto con un profesional altamente capacitado y con mucha experiencia para la evaluación. Porque las pruebas no hacen diagnóstico, las pruebas lo que hacen es
aportarnos evidencia científica para poder hacer diagnósticos, porque el diagnóstico lo hace el examinador calificado. Y eso es ámbito fundamental. Aquí hay una pregunta que a mí me preocupa sobremanera, porque me parece que a pesar de la clase de ayer, no quedó claro lo que es, no solamente los trastornos que vimos, sino lo que es un trastorno en el neurodesarrollo infantil. Me llama las alarmas que me preguntan que si la disortografía se corrige y que si eso también es dislexia. Yo quiero saber si esto es una pregunta, una persona que va entrando donde pues me preocupa porque hemos pasado varios días hablando de trastornos en el neurodesarrollo y me estoy encontrando con que no sé, pues no sé si esto es lo que las personas están pensando en esta clase. Entonces me gustaría, por favor, tener un feedback de ustedes, porque hoy es la última clase abierta al público y nosotros hemos pasado varios días hablando de los trastornos en el neurodesarrollo. Entonces me gustaría saber, ¿los trastornos específicos del aprendizaje se corrigen? Eso quiere decir que si yo digo disortografía, eso es equivalente a decir que la persona es disléxica. Entonces me gustaría tener un feedback de ustedes porque realmente me encienden las alarmas hoy que ya cerramos la clase y nos faltan unos 10 minutos para cerrar. Quiero tener un feedback para, entonces, si esto no quedó claro, no quiero irme sin aclararlo. Maestra Fátima, le activo el audio. Sí, doctora, buenas noches. Buenas. Tanto la dislexia como la disortografía y la discalculia son 3 trastornos del neurodesarrollo, pero diferentes. Uno afecta a la lectura, el otro afecta a la escritura y el otro afecta al cálculo. Y si se detectan adecuadamente, por supuesto que se pueden corregir y los niños salen adelante. Es todo mi aporte. Gracias. Gracias, abuelita Fátima, muy amable. Bueno, qué bueno que tenemos ese feedback. Los trastornos en el neurodesarrollo infantil no son enfermedades y por lo tanto no podemos utilizar el término curación o corrección, sino reeducación. La persona con disortografía, discalculia y dislexia son personas que tendrán un trastorno de carácter persistente para toda la vida, para toda la vida. Eso quiere decir que una persona con este tipo de trastorno necesita, como lo dice la maestra Fátima, intervenciones a muy temprana edad para que pueda, a través de la reeducación y a pesar del trastorno, poder enfrentar los desafíos de la lectura, la escritura y la matemática, porque son trastornos que acompañan sí. Por eso hablábamos de que las adecuaciones curriculares, los ajustes razonables, dependiendo del país donde se apliquen estos tipos de términos, se da el niño en todas las etapas escolares hasta que él logre por sí mismo poder tener un poco más de autonomía en lo que sería sus procesos de estudio. Muy bien. Con respecto a la clase del viernes, que ya nos quedan pocos minutos para cerrar, les recordamos a nuestro grupo VIP que el viernes a las 2 de la tarde estaremos nosotros iniciando nuestras actividades. Entonces, quiero aprovechar este instante porque es el momento que tengo para informarles que el día viernes tenemos un segmento de presentación de casos. Entonces, me gustaría saber, porque voy a tomar notas, voy a colocar aquí, hay 4 cupos disponibles para presentación de casos de estudiantes que tengan y que estén con dificultades, con o sin diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje, de trastornos de la comunicación, con o sin diagnóstico, con o sin evaluación, para el día viernes.
que sería 26 de septiembre a las 2 de la tarde, hora Colombia. De las personas que son del grupo VIP porque han solicitado el trámite del certificado, ¿quiénes son las personas que desean participar en la presentación de casos para que reciban el feedback del asesoramiento? Ajá. Por favor, necesitamos, si pueden escribirme en el chat para poder determinar, colocar el nombre en los 4 cupos que tengo apartados para el día viernes, si son tan amables, porque si no hay nadie que esté para el grupo VIP que vaya a participar, entonces cierro los cupos del segmento. Bueno. Entonces, vamos a cerrar. Merchi, ya te voy a anotar. Perfecto. Ana María está en el grupo VIP y Alexandra C. Bueno, entonces tenemos 4. Olga. Muy bien, tenemos entonces a Merchi, Ana María, Alexandra y Olga. Les explico lo que vamos a hacer el día viernes, por favor. Agradezco que seleccionen un caso que me puedan presentar donde deben hacer un buen relato psicoeducativo del niño para que se puedan evaluar los contextos, nivel lector, de la escritura y habilidades matemáticas, así como la habilidad socioemocional, ¿sí? Para que puedan presentar su caso en el primer segmento de la tarde del viernes. Entonces tenemos a Mercha, Ana María, Alexandra y Olga, a las cuales vamos a ver la oportunidad de estar en ese segmento y nos servirá como un ejercicio práctico para nuestra actividad de ese día. Bien. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de esta transmisión, agradeciendo a todos ustedes su presencia, su apoyo durante todos estos días, y en donde hoy finalizamos nuestra clase abierta al público. Esperamos pues que puedan disfrutar de nuestros contenidos y grabaciones, porque nuestra formación es totalmente gratuita con acceso a grabaciones. Y así ustedes puedan ir repasando para que puedan ir estudiando y a poder aplicar los conocimientos aprendidos durante todos estos días en su ámbito laboral, porque pienso que pues es lo que se espera. Ustedes puedan actualizarse y que puedan ustedes tener mejores habilidades y destrezas para que puedan incluir a los niños y niñas que tengan problemas a nivel del lenguaje y que tengan limitaciones para el aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Y la última clase es el día viernes a las 2 de la tarde, hora Colombia, donde estaremos impartiendo nuestra masterclass juntamente con nuestro grupo VIP, que es el grupo de personas que han solicitado el trámite de certificado. Muchas gracias por su atención y su presencia, así como su respeto. Y recuerden que mañana ya tenemos otra planeación académica donde están cordialmente invitados para que puedan participar y me puedan seguir acompañando en este proceso. Que tengan una feliz noche, cuídense mucho y hasta mañana, a quienes nos vamos a ver mañana a las 6:30 de la tarde.